El Congreso de Perú rechaza por tercera vez la posibilidad de adelantar las elecciones, que ha sido un pedido tanto del gobierno de Dina Boluarte como de los manifestantes antigubernamentales. Así, los comicios se sostienen por el momento para 2026 y no serán en julio de 2023, como planteaba la iniciativa. Conectaremos con Lima. Los republicanos de Estados Unidos le ganan una batalla a los demócratas en la Cámara Baja, pues lograron la mayoría para expulsar del Comité de Asuntos Exteriores a la representante Ilhan Omar. Sostienen que fue por 6 comentarios que hizo contra Israel, pero los demócratas alegan que fue una venganza por una destitución similar de 2 republicanos en 2021. España y Marruecos firmaron un memorando sobre la cooperación agroalimentaria y sanitaria. Ese fue uno de los logros de la 12ª reunión de alto nivel entre los dos países. Y también pactaron abrir la aduana en Ceuta y trataron el tema del Sahara Occidental, que históricamente los ha distanciado. Ampliamos desde Rabat. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Iniciamos en Perú con la noticia de último momento. El Congreso rechazó el proyecto de ley que promovió el partido izquierdista Perú Libre para adelantar las elecciones generales a julio de 2023 y además realizar una consulta sobre si hacer o no una asamblea constituyente. Esta es la segunda propuesta que hunden los legisladores en una semana, después de votar negativamente en 2 ocasiones un proyecto anterior que pretendía establecer la fecha de las elecciones para diciembre de 2023. Vamos en vivo a Lima, donde está nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Francisco, buenas noches y cuéntenos por qué se hundió este nuevo proyecto y qué ocurrió en el Congreso. Buenas noches. En realidad siempre ha sido lo que se venía diciendo, que el proyecto que imponía el representante de la izquierda que estaba en minoría poniendo la proyección de la solicitud de todas las marchas, era que la Asamblea Constituyente debería convocarse dentro del adelanto de elecciones. Las bancadas de derecha se opusieron. Esto era el principal escollo que se señalaba para la aprobación y fue la discusión porque muchos congresistas decían que era anticonstitucional tratar de poner el adelanto de elecciones y que también se impusiera en la agenda la convocatoria a una asamblea constituyente, y por el otro lado los congresistas de izquierda decían, bueno, si nosotros estábamos poniendo eso, también el proyecto de la derecha tenía como escondido la reelección de los legisladores, porque mencionaba que podían postular a los cargos que ellos tendrían que dejar. Entonces así las cosas, no hubo el apoyo que necesitaba el congresista Quito, el que era portavoz de esta propuesta en minoría. Nosotros hemos estado siguiendo de cerca las reacciones que se produjeron en Lima, en las marchas de protesta. Precisamente nos dijeron que esta situación para ellos les da mucha más intriga sobre qué es el trasfondo de lo que puede estar pasando, y también anunciaron que van a seguir protestando en el interior del Perú y también en Lima, por lo que ellos están viendo que al Congreso no le interesa realizar el adelanto de elecciones tal como lo piden ellos y también como lo ha solicitado la presidenta Dina Boluarte. Y con este panorama en el legislativo, ¿qué opciones le quedan al gobierno para lograr adelantar las elecciones? Bueno, al gobierno de Dina Boluarte le queda la única salida de insistir con el proyecto que ha presentado el primer ministro Alberto Otárola al Parlamento peruano. Precisamente la Comisión de Constitución ha citado al primer ministro peruano a que acuda el día que ha sido citado, que va a ser dentro de unas horas. Se va a abrir este caso en la Comisión del Congreso para que el primer ministro detalle cuál es el alcance en sí de la iniciativa. Pero muchos analistas están diciendo que eso va a ser un alargue, porque la Comisión de Constitución va a tener luego que debatirla, aprobarla y enviarla a la Comisión Permanente. Esta va a ser el mismo proceso para enviarla al Pleno del Parlamento peruano y someterla a votación. Muchos estaban vaticinando que el Parlamento no va a aprobar esto y al gobierno de Boluarte le va a quedar enviar al primer ministro a hacer cuestión de confianza para que se apruebe la reforma. Bueno, ya veremos entonces, Francisco, cómo se soluciona
este problema allí en Perú. Y nosotros continuamos con noticias de Estados Unidos, porque fue expulsada de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes Ilhan Omar. Por 218 votos a favor de la expulsión y 211 en contra, la bancada republicana se impuso y achacaron discutibles comentarios antisemitas. Pero los demócratas ven la decisión como una forma de vengar las expulsiones republicanas que hubo en 2021. Los republicanos se hacen notar en la Cámara de Representantes y este martes hicieron valer su mayoría para expulsar a la demócrata Ilhan Omar de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara. Para ser claros, el representante puede decir lo que quiera, pero no tenemos que aceptarlo. Las personas que tienen opiniones tan odiosas deberían ser excluidas de este tipo de comité. Los republicanos achacan a Omar 6 declaraciones, especialmente un tuit de 2019 que Omar borró y por el que después se disculpó. El tuit decía que todo se trata de los Benjamins, una referencia al billete de $100 de Benjamin Franklin, con el que insinuaba que los partidarios de Israel solo piensan en el dinero. Omar se defendió. No vine al Congreso para guardar silencio. Vine al Congreso para ser su voz y mi liderazgo y mi voz no disminuirán si no estoy en este comité por un periodo. Mi voz será más y más fuerte y mi liderazgo será celebrado en todo el mundo como lo ha sido. La expulsión se suma a la negativa del líder de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, a que los demócratas Eric Swalwell y Adam Schiff hagan parte de la Comisión de Inteligencia. Decisiones vistas como retaliaciones por las expulsiones de los republicanos Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar en 2021, cuando los demócratas tenían mayoría por retórica incendiaria. Los compañeros de Omar salieron en su defensa. Colegas, me presento ante ustedes como una orgullosa judía y una orgullosa amiga y colega de Ilhan Omar. Omar llegó a Estados Unidos como refugiada desde Somalia. Es la única congresista nacida en África y una de las pocas mujeres musulmanas de la Cámara de Representantes. Forma parte de los 9 representantes demócratas conocidos como The Squad por su carácter progresista y por su juventud. En Ecuador ya comenzaron las votaciones de las elecciones seccionales, las del Consejo de Participación Ciudadana y las de 8 reformas constitucionales que promueve el gobierno de Guillermo Lasso. Aunque los comicios son el domingo 5 de febrero, casi 5.500 presos podían votar hoy en 35 cárceles del país. Y ellos podían hacerlo pues aún no tienen una sentencia en contra. Las urnas estarán selladas hasta el conteo general del domingo. Y por otra parte, la consulta popular que impulsa el Ejecutivo consta de 8 preguntas sobre la extradición, la regulación a la Fiscalía, la reducción del número de congresistas y también la limitación de nuevos movimientos políticos y el cuidado ambiental, entre otros temas. Seguimos en nuestra región porque en Brasil un congresista está acusando al expresidente Jair Bolsonaro de gestar un plan para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva se posesionara el 1 de enero de 2023. El senador de centroizquierda Marcos Doval afirma que en diciembre del año pasado se reunió con Bolsonaro y también con el diputado Daniel Silveira. Según Doval, le pidieron que grabara ilegalmente al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y hacerlo caer en una contradicción. De esa manera lograrían que de Moraes fuera arrestado y así Lula no podría tomar posesión. Los mensajes los publicó la revista Veja de Brasil. Sin embargo, Doval se contradice, por ejemplo, cuando menciona el lugar donde ocurrió la reunión y al decir si Bolsonaro lo instó directamente al golpe o solo escuchó el plan. La idea era que colocaran el equipo de grabación. Habría un vehículo cerca del Tribunal Supremo grabando el audio y yo, en esta reunión con el ministro Alexandre, lo llevaría a decir que en algunos de los procesos traspasó la línea de la Constitución. Y de inmediato dije que no haría eso, no haría ese tipo de cosas y le dije, mire, presidente y Daniel, esto es ilegal. Para hacer esta grabación ustedes deben tener autorización del juez. Las altas temperaturas en Chile están provocando múltiples incendios forestales. El más grave de ellos es el que comenzó el miércoles en la región de Ñuble.
Las llamas ya han consumido más de 700 hectáreas, según el Centro de Prevención y Atención de Desastres de Chile, y ha afectado a las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Quirihue, que fueron declaradas en alerta roja. Allí el fuego destruyó 6 casas. También el Centro de Prevención registra incendios más al sur, en la región de Biobío, en la comuna de Los Ángeles. Las temperaturas rondan los 40 grados Celsius y los vientos secos han llegado desde La Pampa, Argentina. Cambiamos de noticia porque finalizó en Rabat la 12ª reunión de alto nivel entre Marruecos y España. Ambos países acordaron allí la apertura de la aduana en Ceuta, un acuerdo pesquero y también de cooperación agrícola. Además, trataron el tema del Sahara Occidental, que históricamente ha distanciado a los dos países. Mayra Colorado, nuestra enviada especial a Marruecos, nos da más detalles de las conclusiones. Con el cierre de esta reunión de alto nivel en Rabat, Marruecos y España esperan empezar una nueva etapa en su relación diplomática basada en la comunicación constante, la transparencia y así dejar atrás las acciones unilaterales del pasado como fórmula para conseguir resultados políticos. Los presidentes del gobierno marroquí y español, Aziz Akhannouch y Pedro Sánchez, firmaron una veintena de tratados sobre energías renovables, pesca, migración o comercio. En este sentido, se habló de la normalización progresiva del paso de personas y mercancías por tierra y mar. Sin embargo, no se hace mención explícita a Ceuta y Melilla, únicos territorios españoles y por lo tanto europeos con frontera terrestre al continente africano y sobre los que Marruecos históricamente ha reclamado su soberanía. Y es que precisamente Pedro Sánchez anunció que ambos eludirán hablar de temas que puedan ofender al otro, sobre todo en temas territoriales. Eso sí, se mencionó de nuevo el agradecimiento por parte de Rabat a Pedro Sánchez por apoyar la solución de autonomía que propone Marruecos al conflicto del Sáhara Occidental. Por su lado, el jefe de gobierno marroquí insistió en la importancia de estrechar lazos con España para abrirse así al mercado latinoamericano, así como a la Unión Europea, porque recordemos que España ostentará la presidencia rotatoria del Consejo del Bloque Comunitario a partir de julio de este año. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, llegó a París. Allí fue recibido en el Palacio del Elíseo por el presidente francés Emmanuel Macron. El tema principal de su encuentro giró en torno al programa nuclear en Irán, por lo que Israel busca aliados a nivel internacional para conformar una coalición militar con las potencias occidentales que apoyen sus ambiciones contra Teherán. Y parece que sus intenciones van por buen camino, pues al término de la reunión, Macron denunció lo que llamó un avance precipitado del programa nuclear iraní. Y este jueves Rusia conmemoró los 80 años de la batalla de Stalingrado, considerada como la más mortífera en la historia de la humanidad. La ciudad de Stalingrado, ahora llamada Volgogrado, supuso un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, pues hasta ese momento la maquinaria del ejército nazi había arrasado con todos sus rivales. Pero la victoria del ejército ruso en la ciudad de Stalin a principios de 1943 marcó el principio del fin para la Alemania de Hitler. Stalingrado, Unión Soviética, 31 de enero de 1943. Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército Alemán, se rinde tras meses de guerra en un cruento invierno. Meses antes, en medio de la Operación Barbarroja, Adolf Hitler ordena dividir las tropas que buscaban tomar el Cáucaso al sur de Rusia para conquistar la estratégica ciudad de Stalingrado. Con la toma de la ciudad de Stalin, la Alemania nazi buscaba un golpe simbólico y moral. En medio de una ciudad destruida por los bombardeos de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, el campo de guerra se vuelve un territorio óptimo para los francotiradores y la lucha casa a casa. A finales de 1942, los nazis controlan casi la totalidad de la ciudad y el destino de la urbe parece definido. Sin embargo, en secreto, la Unión Soviética estaba acumulando cerca de 1 millón de combatientes al otro lado del río Volga, en lo que se denominó Operación Uranio. Tras la ofensiva soviética a principios de 1943, más de 300.000 soldados alemanes habían quedado atrapados gracias al movimiento de pinza del Ejército Rojo. A finales de enero, el esfuerzo alemán por abastecer las tropas rodeadas resulta infructuoso. Los soviéticos capturan 90.000 soldados nazis.
Finalmente, el 2 de febrero de 1943, los combates cesan y una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial llega a su fin, dejando más de 2.300.000 personas muertas, 800.000 combatientes del bando alemán y cerca de 1,5 millones entre soldados y civiles soviéticos. Así llegamos al final de las noticias. Sigan en France 24.